En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Sí, señora presidenta. La Comisión de Obras Públicas ha remitido a esta comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva Institucionalidad Nacional de Recursos Hídricos y modifica los cuerpos legales que indica, instancia que informó en general el proyecto, aprobándolo por la unanimidad de sus miembros presentes, pronunciamiento que ahora corresponde a esta comisión. Por otra parte, se ha recibido una comunicación del señor Director Regional de Aguas de Valparaíso en respuesta a un oficio de esta comisión con información relativa a la tramitación del expediente de solicitud de autorización de exploración de aguas subterráneas en Bien Nacional de Uso Público presentada por ESVAL y con antecedentes sobre eventuales ingresos a la DGA sin concurso público. Datos que ya fueron enviados esta mañana, una vez que se recibió, a todos vuestros correos. ¿Están nuestros correos? Sí, están los correos. Muchas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta, colegas, hay alguna observación? No. Muy bien. Entonces vamos a entrar al punto 1 de la tabla, que seguimos entonces con el proyecto que modifique el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Habíamos concordado en la sesión anterior escuchar un informe de la Biblioteca del Congreso con el propósito de un registro de todas las observaciones que ha recibido este proyecto de parte de los invitados y las invitadas que hemos recibido en esta comisión. Así que le vamos a dar la palabra a don Eduardo Baeza, quien nos ha hecho llegar ya el informe a nuestros correos, lo tenemos acá presente. Así que ha sido un informe, bueno, lo leí, bastante esclarecedor. Le otorgamos la palabra para que usted entregue a la comisión este informe. También están los correos. Sí, están los correos. Muchas gracias, señora presidenta. Se escucha bien, ¿no? Muy bien, don Eduardo. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bueno, primero saludar a los miembros de la comisión, senadora, senador presente, y como decía bien la presidenta, en esta ocasión les voy a presentar las principales observaciones de los diferentes actores invitados a esta honorable comisión, y la temática dice relación con el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación y ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Boletín número 14045-07. Vamos a iniciar esta presentación con un barrido general, ¿no es cierto?, de tipo recordatorio de lo que es este proyecto, ¿no es cierto?, y en definitiva cuáles son las sanciones principales que contempla. ¿Cuáles son las modificaciones que incorpora el proyecto de ley? Básicamente incorpora modificaciones a dos cuerpos legales. El principal es el Código Penal, ¿no es cierto?, y la Ley 20.393. En cuanto al Código Penal, ¿no es cierto?, se incorpora al artículo 21, referido a la escala general de penas de crímenes y simples delitos, la suspensión temporal en su grado mayor y menor del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de servidumbre, de toda autorización por la extracción y exploración de las aguas, y la prohibición, ¿no es cierto?, de celebrar actos y contratos sobre derechos de aprovechamiento con cualquier ente público o privado. Se incorpora también el artículo 25 bis, que define el plazo de suspensión, ¿no es cierto?, del ejercicio al cual hicimos relación en el primer párrafo, y en su grado mayor, ¿no es cierto?, va de una suspensión de 5 años y un día hasta los 20 años, y en su grado menor es una suspensión que va de los 61 días a los 3 años.
Se incorpora además el artículo 44 bis, que señala que se excluye de las penas anteriores la extracción de agua diaria para el consumo humano y doméstico. En definitiva, no correría o no se contempla, ¿no es cierto?, el daño, ¿no es cierto?, al consumo humano y uso doméstico, aplicando la pena de suspensión del ejercicio. Se incorpora el libro segundo del Código Penal, el título 9 bis, con artículos que van del 489 bis al nonies, que define los crímenes, delitos que afectan las aguas y sus sanciones. Por último, se incluyen las modificaciones a la ley 20.393, que es el segundo cuerpo legal que se ve afectado, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de personas naturales anteriormente, por lo tanto acá se incluyen las personas jurídicas en coherencia con este proyecto de ley. Eso, en concreto, un resumen de lo que es este proyecto, esta iniciativa legal. ¿Cuáles son las sanciones que incorpora? Un breve resumen de aquello, ¿no es cierto? Parten en el presidio menor de su grado máximo, con una multa de 500 a 5.000 UTM, es decir, estamos hablando de una pena inicial del orden de los 27 millones de pesos, para tener una más o menos conciencia de lo que significa estas 500 UTM. Y la pena accesoria, ¿no es cierto?, de suspensión temporal menor del ejercicio. Recuerden que la suspensión temporal menor inicia en 61 días por extracción ilegal, usurpación o contaminación de aguas terrestres, superficiales o subterráneas en estado sólido o líquido, y además se incluye la alteración de cauces u obras relativas a los recursos hídricos, por supuesto. Luego viene un presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, la multa de 750 a 7.500 UTM y la suspensión temporal de ejercicio de los derechos de tratamiento de agua. Estos grados aumentan básicamente porque se suma a lo anterior, a lo primero, al primer párrafo, ¿no es cierto? Se sume el riesgo a la salud de la población o bien que se genere un daño ambiental. Y por último, sería el presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, multa de 900 o 8.500 UTM y la pena accesoria de suspensión temporal cuando se sume a lo anterior, ¿no es cierto?, un grave riesgo en la salud de la población o genera un grave, ¿no es cierto?, daño ambiental. Se agrega, ¿no es cierto?, cuando hay reincidencia, ¿no es cierto?, y se agravan las penas frente a esta reincidencia que les acabo de comentar, y se determina un presidio mayor en su grado medio, una multa de 1.000 a 10.000 UTM, estamos hablando del orden de más de 500 millones de pesos, y la accesoria de suspensión temporal mayor del ejercicio del derecho de aprovechamiento de agua, cuando se cometa la reincidencia en el delito del grave riesgo a la salud y grave daño ambiental, como lo que hemos comentado. Finalmente, ¿no es cierto?, porque las tres primeras sanciones, ¿no es cierto?, incluyen el 549 bis, el TER y el Quater, ¿no es cierto? De ahí en adelante, del quinquies al nonies, básicamente lo que se hace es definir las causales para rebaja de sanciones, es decir, rebajas en penas y multas, reducción de la suspensión temporal del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las exenciones de responsabilidad penal en las dos causas, ¿no es cierto?, que están definidas. Además de quienes, ¿no es cierto?, pueden denunciar o querellarse respecto a este tipo de delito. Ya en la discusión previamente tal, ¿no es cierto?, que se dio con los invitados, donde ellos hicieron aportes con sus observaciones, recomendaciones, comentarios, etc. Los invitados, ¿no es cierto?, básicamente inició la diputada Girardi, ¿no es cierto?, con una presentación de lo que venía desde la Cámara, ¿no es cierto?, y cómo fue el trámite en esa instancia, o en ese primer trámite. Está la unidad especializada de lavado de dinero, delito económico, medioambiental y crimen organizado, está el MOP representado por la Dirección General de Agua, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente, el abogado señor Marcelo Montesino, el señor Francisco Cox de Andes,
Los territorios también estuvieron representados, ¿no es cierto? Hicieron una presentación conjunta respecto a esta temática. El señor Eliseo Costa de la ONG FIMA y Modatima. Básicamente, en total, si consideramos, incluyendo la presentación conjunta, fueron un total de 13 invitados, lo cual no es una cifra menor. Vamos al cuerpo de la presentación. Básicamente se refiere a las observaciones de estos actores invitados relativos al proyecto de ley. En la columna de la izquierda ustedes pueden ver las observaciones y en la columna de la derecha, ¿no es cierto?, presentaremos a cuáles son los actores que coinciden en mayor o menor grado, ¿no es cierto?, con lo definido en las observaciones en la columna anterior. Vamos viendo. ¿Cuáles son las observaciones principales? Se dice, ¿no es cierto?, o existe preocupación porque el proyecto, ¿no es cierto?, mantenga o preserve la coherencia entre las conductas, es decir, llámese conducta de extracción, usurpación, contaminación, y sus efectos con los tipos penales definidos del 489 bis al 4. Una misma conducta, ¿no es cierto?, dicen los invitados, podría quedar subsumida en ambos bienes jurídicos afectados. Y cuando hablamos de bienes jurídicos afectados, ellos precisaron que se refiere básicamente a la propiedad, ¿no es cierto?, provocado por la extracción y la usurpación, la extracción ilegal y la usurpación, y la contaminación que afecta, ¿no es cierto?, el bien jurídico de medio ambiente. Entonces, en definitiva, ahí se podría generar que una persona, por ejemplo, que tuvo la conducta de contaminar, ¿no es cierto?, se subsuma, ¿no es cierto?, que además no solamente afectó el medio ambiente, sino que afectó también a la propiedad desde el punto de vista de las penas a las cuales digamos, las cuales van a recibir. Para ello, para evitar estas confusiones, ¿no es cierto?, o esta falta de coherencia, se plantean dos alternativas. Uno, que se mantenga la regulación conjunta, ¿no es cierto?, manteniendo los resguardos para que no se genere estas incoherencias entre la conducta, ¿no es cierto?, y la pena recibida. O bien separar las conductas, es decir, separar aquellas que afectan al medio ambiente de aquellas que afectan la propiedad. Entiéndase contaminación, efectos sobre el medio ambiente, y extracción y usurpación, efectos sobre la propiedad de los derechos. Siguiente, se considera un riesgo potencial en el proyecto de ley de que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Es el caso, por ejemplo, cuando existen sanciones administrativas por los mismos ilícitos. Y se da como ejemplo el 489 bis en relación a las conductas del Código de Agua, ¿no es cierto?, y la Ley 2164, que es la conocida como la Ley de Sanciones respecto a la extracción de agua subterránea. Se establecen también penas privativas de libertad riesgosamente altas, ¿no es cierto?, opinan los actores, lo cual afectaría la proporcionalidad, ¿no es cierto?, y habría un desincentivo para la aplicación de aquellas penas tan elevadas. También existiría dificultad, ¿no es cierto?, para coordinar la dinámica de los procesos penales con la participación de los funcionarios de las unidades de fiscalización regionales. Esto denotaría, ¿no es cierto?, un problema de institucionalidad. Esto lo describió en forma bastante más precisa la DGA. Entonces, la pregunta que surge al respecto, cuando la fiscalización, en definitiva, tiene problemas de coordinación con el proceso penal, la pregunta que surge, o que surgió, digamos, durante la discusión, es que si se justifica entonces el aumento de pena, ¿no bastaría, por ejemplo, con mejorar los temas de institucionalidad y hacer cumplir la normativa vigente, los otros cuerpos normativos relativos a sanciones? Ahí quedó esa pregunta abierta, ¿no es cierto?, en la discusión. Otra observación dice que la pena accesoria es difícil de aplicar, ya que en la mayoría de los casos se realizan conductas sin contar con la utilización o sin contar con los derechos de agua correspondientes. Y en ese evento, la suspensión del ejercicio de los derechos de agua como pena accesoria no tendría aplicación. ¿Qué pasa en esos casos, digamos, donde no existen derechos constituidos o reconocidos? La responsabilidad penal
¿no es cierto?, se aplicará a pequeños productores agrícolas que no cumplan con requisitos de INDAP. Es decir, recuerden que las exenciones que describe el proyecto de ley apunta solamente a aquellos agricultores, a pequeños productores y a campesinos que cumplan con perfil INDAP. Y no a aquellos que no cumplen con dicho perfil. Estamos hablando de activos de 3.500 de 500 UF, ¿no es cierto?, como máximo para aquellos que tienen perfil INDAP y que llegan hasta 2 hectáreas de riego básico. Pero ¿qué pasa con aquellos pequeños productores agrícolas que no cumplen con ese perfil, pero siguen siendo pequeños productores Eduardo, agrícolas? tenemos una duda acá Dígame. con la senadora Dígame. Allende. ¿El paréntesis de 120.000 explotaciones agropecuarias está bien o son 12.000? Sí, no, de ahí voy a explicar la cifra. Les explico inmediatamente la cifra. Lo que pasa es que, a ver, para explicar bien esa cifra, son del orden de cruzando información, esto cruzando información, ODEPA, INDAP, de ahí salió ese dato. Pero en definitiva en Chile son 300.000, un poquito más, 300.000 explotaciones agropecuarias. Ese es el universo, 300.000 explotaciones agropecuarias. De esas 300.000, el 90% son pequeños productores agrícolas y campesinos. Ese 90% quiere decir que de los 300.000, 270.000 explotaciones agropecuarias pertenecen a pequeños agricultores, microagricultores, ¿no es cierto?, y campesinos. Pero de esos 270.000 pequeños agricultores, para resumir, digamos, de esos 270.000, son atendidos por INDAP regularmente solamente 150.000. No sé si me explico. 150.000 son usuarios regulares de INDAP. Por lo tanto, ¿qué pasa con los 120.000 restantes para llegar a los 260.000? ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando yo digo 120.000 personas agropecuarias, son aquellos que no cumplen, que son pequeños agricultores, pero que no cumplen con el perfil INDAP, los cuales, ¿no es cierto?, para los cuales corre la responsabilidad penal. No sé si me explico, señora presidenta. Quedó muy claro, Eduardo, gracias. Perfecto. Además, ¿no es cierto?, existen agricultores medianos que también, en definitiva, también tienen ciertas problemáticas económicas, a pesar de que tienen activos superiores a los 3.500 UF, los que probablemente serán perjudicados o arruinados, ¿no es cierto?, con este tipo de medidas. No obstante, lo anterior, la responsabilidad civil afecta a todos. Entonces se planteaba dentro de los invitados, ¿qué pasa con un pequeño agricultor? Sea perfil INDAP o no sea perfil INDAP, ¿no es cierto? Porque la única diferencia es la responsabilidad penal. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad civil? ¿Qué pasa con un pequeño agricultor de ambos grupos, sea cualquiera de ambos? ¿Qué pasa si se le aplica una multa inferior civil de 27 millones de pesos, que son las 500 UTE? Es decir, por supuesto que para un perfil de agricultor como aquel significa, en muchos casos, la ruina. Y eso es lo que se hizo ver, ¿no es cierto?, dentro de algunas de las presentaciones de los que están al lado derecho, digamos, de la presentación. Siguiendo el concepto de daño en el medio ambiente, se establece en el artículo 489 quinques, es decir, fuera del artículo que lo menciona, que es el 489 ter. Entonces se propone llevarlo al 489 ter, que es donde se define, o bien mover todos los conceptos y todas las definiciones y los detalles, moverlo al 489 quinques. Es decir, es un tema de forma, básicamente por ordenar, ¿cierto?, la redacción del proyecto de ley. Por el tenor del proyecto, debería ser el medio ambiente y sus componentes el bien jurídico protegido. O sea, en definitiva, acá debiera enfocarse derechamente en el medio ambiente, sus componentes y los servicios ecosistémicos. Entonces, se propone agregar al título 3, abre comillas, de los crímenes y siempre de delitos que afecten los derechos garantizados por la Constitución. Dicho de esa forma. Es decir, esto hace referencia directa al artículo 19, número 8, ¿no es cierto?, de nuestra Carta Magna. Abriendo la puerta, ¿no es cierto?, se menciona, abriendo la puerta en el Código Penal a este tipo de delitos que se definen en el artículo 19, número 8 de la Constitución. En este contexto,
pasando a otro punto, se debiera sancionar la contaminación de aguas terrestres, ¿no es cierto?, con este enfoque ambiental, digo, se debiera sancionar la contaminación de aguas terrestres con una pena superior a la señalada en el 489 bis. Se relevan, por otro lado, los conceptos de preservación del ciclo del agua y los servicios ecosistémicos, pero se cuestiona en definitiva la definición del servicio ecosistémico, que se encuentra demasiado amplia, demasiado ambigua, y por ende se propone acotar algunas definiciones, entre ellas la de servicio ecosistémico. Además, se propone incorporar una redacción similar enfocada en lo ambiental, es decir, que separe, ¿no es cierto?, los bienes jurídicos, es decir, el daño bien jurídico ambiente, nuevamente, y del daño del bien jurídico, ¿no es cierto?, propiedad, propiedad de derecho en este caso. Por otra parte, se observa que la extracción ilegal y usurpación de aguas actualmente son sancionadas penalmente, ya son sancionadas penalmente, en los artículos 459 al 461, incluyendo el 462 del Código Penal vigente. Por igual o similares conductas delictivas que menciona el proyecto de ley, y con una pena inferior a la norma base del artículo 489 propuesto. Por ende, de mantenerse la redacción actual con las vigencias ya definidas, no tendría aplicación. Ahí puso unos comentarios que fueron bastante interesantes de parte de Patricio Montesinos, que decía que la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, lo que determina la pena a imponer no es el grado máximo, sino el grado mínimo. Por lo tanto, acá imperaría, ¿no es cierto?, los artículos vigentes del 459 al 462. Además, existen atenuantes. Los delitos contra la propiedad contemplan penas alternativas a la privación de libertad, la ley 18.126 así lo consigna, lo cual debería limitarse, ¿no es cierto? También existen los acuerdos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. No se señala, por otra parte, en la norma si afectará todos los derechos de agua del condenado o solo los derechos que tenga en aquel cauce o cuenca natural o artificial en la cual realizó la conducta ilícita, ya sea extracción, usurpación o contaminación. Además, no queda claro si un agricultor que comete el delito como persona natural, pero que a su vez sea socio de una organización de usuarios de agua, ¿cierto?, que es titular además de derechos de agua y que no tiene ninguna relación con el ilícito, la sanción se va a extender a toda la organización. Otra interrogante que surge es, ¿esto aplicaría a los servicios sanitarios rurales? Si el delito lo comete una OA sin derechos de aprovechamiento de agua, ¿qué ocurre en esos casos? Otra observación dice que eliminar el proyecto, sugiere, digamos, eliminar del proyecto el artículo 25 bis, que dice relación, digamos, con las penas accesorias, ¿no es cierto?, relativas, ¿no es cierto?, a limitar el uso de los derechos, digamos, el ejercicio de los derechos, por infracción al principio de proporcionalidad y por posible inconstitucionalidad al infringir el artículo 19, número 21, es decir, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. También infringe el artículo 23, que dice relación con la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, y también el 24, inciso final, que dice relación con la propiedad sobre el derecho al aprovechamiento de aguas en la Constitución Política de la República. Eso lo dejó bastante claro, digamos, y explicó con mayor detalle el señor Montesinos. También se observó, ¿no es cierto?, se indicó que existen vulneraciones, o existirían vulneraciones a los principios de legalidad, proporcionalidad, que ya lo habíamos comentado, y culpabilidad. Esto último de la culpabilidad dice relación con que, en definitiva, se busca siempre la culpa. Pero ¿qué pasa cuando, en definitiva, se incurre un ilícito por un imprevisto de sanción igual? Con penas altas. Por lo tanto, eso es el principio de culpabilidad. ¿Qué pasa con los imprevistos? Cuando en definitiva el infractor, ¿no es cierto?, siempre ha sido diligente y por una cosa no contemplada, por un imprevisto, ¿no es cierto?, o por un riesgo no contemplado, ¿no es cierto?, y sancionado igual.
Además, se aprecia una dificultad con la convivencia de lo administrativo sancionador y la sede penal, y básicamente respecto al rol del juez penal en relación con la existencia y composición de tribunales especializados. La violación al principio de legalidad, en particular, ¿no es cierto?, en relación con la propuesta de tipificación, se podría generar por un problema de indeterminación, y ahí se pone énfasis, ¿no es cierto?, es que se puede infringir una pena, ¿no es cierto?, cuando es difuso la definición de por qué, ¿no es cierto?, se produjo el ilícito, es decir, una definición difusa, ambigüedades conceptuales, y ahí se puso como ejemplo lo siguiente, se dijo que ¿qué es grave? Digamos, que es un daño grave a medio ambiente, a la salud de la población. Incluso en el detalle sigue siendo ambiguo o sigue siendo poco claro, de acuerdo a lo que se argumenta. Cuando se habla del efecto prolongado en el tiempo, ¿qué es eso? ¿Un mes, un año, 5 años, 10 años? Es decir, hay, ¿no es cierto?, definiciones difusas respecto, ¿no es cierto?, a esta materia, porque recordemos que dependiendo de cómo se entienda, ¿no es cierto?, esa definición es la pena que va a recibir, ¿no es cierto?, la persona que incurra en el ilícito que el proyecto de ley define. También dice que la pena de suspensión temporal mayor del ejercicio del derecho de aprovechamiento de agua, acuérdense que esta suspensión mayor puede llegar hasta 20 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un tiempo menor, y por ende se afectaría a la población, ya que una sanitaria, por ejemplo, no podría potabilizar el agua que esa comunidad requiere. Por lo tanto, la pena nos sigue un principio que recoge la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos que se indican, al no excluir, ¿cierto?, el proyecto de ley, al no excluir a las personas del Estado o privadas que prestan un servicio de utilidad pública, y así es el caso de la sanitaria. También se dice que el proyecto busca tutelar, o se dijo que el proyecto busca tutelar el bien jurídico de la protección del medio ambiente. Pero se debe reconocer y hacerse cargo de la alta afectación que puede generar el pequeño agricultor y su ganado en las aguas. Por ende, sería discriminatorio, porque en definitiva acá se quiere decir, o se entiende, o se podría entender que en definitiva la afectación solamente la provocan los medianos y gigantes y no los pequeños. Por otra parte, se comenta que el proyecto de ley incorpora una figura culposa, como ya lo habíamos comentado, una figura similar que existe en la Ley General de Pesca y de Cultura. No obstante, dicha ley contempla la posibilidad de autodenunciarse, mitigar las consecuencias de la contaminación y habilitar la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento. En definitiva, lo que se recomienda es que se incorpore lo mismo en este proyecto de ley. También se observa que, no obstante la importancia del bien jurídico protegido y la existencia de bases concretas para la protección con una normativa penal, ¿no es cierto?, que sea disuasiva, que sancione el daño e incluso la puesta en peligro. En este último caso de la puesta en peligro, debiesen existir penas diferenciadas, lo cual sería una falencia del proyecto de ley. Y algunos comentarios finales, principalmente desde los territorios, ¿no es cierto? Comentarios, recomendaciones. Dicen que se debe garantizar el agua para la bebida y el consumo doméstico, es decir, tiene que ser un derecho no punible. Evaluar si bastaría con aplicar adecuadamente la normativa actual. Tal vez el problema, y aquí nuevamente la interrogante que ya lo habíamos comentado anteriormente, la interrogante es si el problema, por ejemplo, es de institucionalidad, o si el problema es que no se aplican las normas que están vigentes, sea esta u otra, el Código de Agua, la Ley de Base del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. No bastaría con aplicar bien, de manera eficiente, esas normas y no recurrir a este proyecto de ley. Eso quedó como abierta esa reflexión. Eliminar cualquier figura que propicie y facilite el robo de este proyecto de ley y de todas las otras
y todos los proyectos vigentes sobre la materia, ¿no? Que sobre todo referidos a sanciones, ¿no es cierto?, por el uso ilícito de estos recursos. Por lo tanto, eliminar cualquier cosa, digamos, que propicie o facilite el robo, o bien que beneficie a unos pocos. Y aquí se puso como ejemplo la 18.450, que ya en la reforma o en el proyecto que todavía está ahí en discusión, ya se sacó, por ejemplo, de los beneficiarios a la gran agricultura, siento que era un gran tema de debate. Asegurar también que las multas establecidas en la ley sean pagadas en el territorio, que son multas altas, estamos hablando de cifras que van de los 27 millones, como les comentaba, hasta los 500 millones. Entonces, asegurar que esas multas sean pagadas en el territorio y destinadas a reparación de los daños causados, tanto al ambiente como a las personas. Y prohibir, ¿no es cierto?, como recomendación, a que el que sea sancionado por estos delitos no pueda ser beneficiario de los subsidios de ningún otro tipo. Eso sería, creo, sí, eso sería toda mi presentación, señora presidenta, y muchas gracias por su atención a los miembros de la comisión. Muchas gracias, Eduardo, por este trabajo que es muy riguroso. Consigna, en mi opinión, muy bien las opiniones que recibimos de los distintos invitados e invitadas y nos entrega un material, un insumo muy importante para ir definiendo nuestro debate en particular. Así es que le agradecemos mucho esta información y no sé si algún colega tiene alguna consulta particular sobre el tema. Sí, senadora Allende. Yo quiero compartir las palabras que usted ha expresado, agradecer el trabajo que nos ha hecho. Don Eduardo Baeza, creo que ha sido bien importante para nosotros, para un ordenamiento, ¿no?, y para poder entender, digamos, las distintas observaciones, que fueron varias que se hicieron, pero casi todas tenían una alta coincidencia, que aquí se manifiesta. Algunas ambigüedades, algunas repeticiones, algunas desproporcionalidades, en fin. La pregunta que hago yo es cómo continuamos, porque tenemos claro esto, pero hay que ordenarlo o revisarlo. En particular, cómo vamos a poder seguir adelante con esto. Y aprovecho al tiro para hacer la pregunta a la Secretaría de una vez si la próxima sesión habíamos acordado que íbamos a tener la propuesta que nos van a hacer sobre la desalinización. Quiero saber si se mantiene, que eso es muy importante. Eso quería saber, porque el próximo martes está reservado, por decirlo así. Perdón, próximo miércoles. Pero el martes el mío, no, el 18 es martes, ¿no? Sí, entonces el miércoles, no se va a estar, pero el miércoles que vamos a tener la sesión. Entonces, eso quería saber. Gracias. Senadora Alvarado. Perdón, presidenta. Ya le contesta a la senadora Allende. Sí. Es que el senador Alvarado tiene la palabra. Es que solamente muy simple para responderle a la señora Isabel. Eduardo Pérez de la DGA me confirmó ahora que la presentación ya está bastante acabada y el próximo miércoles de todas maneras van a estar acá, ¿no? Finalmente. Claudio tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, respecto a la consulta de cómo seguimos, yo creo que el trabajo que hemos escuchado por parte de la biblioteca, ¿no es cierto?, es una síntesis muy interesante desde el punto de vista de todas las opiniones que recibimos. Entonces, como ya existe claridad dónde están las precisiones que hay que abordar y todo, a lo mejor sería interesante de que con este trabajo, tal como lo hemos hecho en otros proyectos, los mismos equipos técnicos nuestros generen estos comentarios en propuestas de indicación. Y de esa forma, ¿no es cierto?, poder nosotros después trabajarla y discutirla acá. Yo creo que eso nos ayudaría mucho porque en gran parte de las cosas que yo he escuchado hay plena coincidencia dónde están las dificultades y dónde están las precisiones que hay que realizar. En consecuencia, si eso ahora lo aterrizamos artículo por artículo, yo creo que puede quedar una propuesta bastante interesante en la perspectiva de una indicación. Sí, yo comparto con el senador Alvarado, que ya aquí tenemos un insumo bien importante y nos esclarece mucho cuáles son los nudos en controversia. Y hay una propuesta, nosotros habíamos planteado que el Ministerio de Justicia pudiese coordinar, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan, una mesa técnica. El señor secretario me informa que desde el propio Ministerio nos han planteado que proponen a Carlos Esteves para que coordine esa mesa con nuestros asesores. No sé si hubiese acuerdo,
y hacerle llegar a esa, porque parece que el Ministerio de Justicia ellos desisten de coordinarla. Eso me gustaría que lo explique bien, señor secretario. ¿Qué razones dan? Porque es medio extraño, porque obviamente aquí tiene un gran componente jurídico el tema. No, que yo lo voy a poner este papelito. No se preocupe. Sí, efectivamente yo hablé con Mónica Naranjo, que es la jefa de división jurídica del Ministerio de Justicia, y ellos nos plantean, bueno, como ya lo dijo el subsecretario, la oportunidad que estuvo acá, su plena disposición a participar en la mesa técnica, igual que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Público. Lo único que ellos solicitaban que por su experiencia, les había tocado habitualmente, yo les expliqué que acá la experiencia había sido diversa, pero que por su experiencia les había tocado que lo coordinara fundamentalmente el asesor de la presidenta, sin perjuicio de ellos participar de manera absolutamente activa. Solo un tema de coordinación, nada más. ¿Ah? Porque efectivamente los problemas fundamentales, como se ha visto, dicen relación con aspectos de carácter penal, fundamentalmente. ¿Ah? Así que, pero plena disposición para participar, solamente eso nomás. El propio Ministerio ha solicitado esta posibilidad. Senador Castro. Gracias, Presidenta. La verdad que agradecer el trabajo de don Eduardo Baeza, un muy buen trabajo, bastante clarificador, y como lo plantea el secretario, yo creo que es súper importante que un asesor nuestro lleve, llamemos, el control de este trabajo en conjunto, porque él depende de nosotros. En cambio, si le pasamos la responsabilidad al Ministerio, ya estamos entregando nuestra responsabilidad y la verdad que la exigencia no es la misma. Así que yo creo que un asesor nuestro tome la dirección e invite a participar a todas las unidades que sean competentes para esta materia. Eso, Presidenta. Presidenta, yo creo que está claro. Es una propuesta que hace el propio Ministerio de Justicia. Eso no significa que se van a restar. O sea, obviamente van a participar. Entendí que participan ellos, participa el Ministerio Público y Medio Ambiente. ¿Y participa la Dirección de Agua o no? Sí, la verdad es que fundamentalmente ellos hicieron ver que este era un tema especialmente de carácter penal, pero ellos seguramente, si se les pide, van a estar con algún representante, si bien ellos prefieren que sea justicia el que lidere desde la perspectiva del Ejecutivo, ¿no? ¿Ah? Pero es importante el apoyo de al menos. Sí, debería sí, hacerse presente, sí, claro. y a mí me parece bien que coordine el asesor de la presidenta, porque además sabemos que Carlos, como exdirector general de Agua, domina bastante bien todos los temas, así que no creo que tengamos problemas. Hay un buen nexo con el Ministerio de Obras Públicas también. ¿Habría acuerdo entonces, colegas, en aquello? Constituimos entonces ustedes, don Jorge, la Secretaría coordina la conformación de la mesa con este acuerdo. Presidenta, perdón, y entonces después se determinará el procedimiento a seguir, ¿no es cierto? Si después se va a votar en general o se pedirá autorización en general y particular, eso se verá después. ¿Cuántos artículos tiene? Esto tiene, son 2 artículos, así que correspondería, claro, ya que no es un artículo único, habría que verlo en general, pero se puede pedir autorización en general y particular. Entonces eso, no sé si usted quiere pedirlo o esperar la propuesta de la mesa, eso depende de ustedes. Yo no sé si habría acuerdo de votar en general este proyecto. Yo no tengo ningún problema, Presidenta. Yo creo que se puede votar en general, pero yo creo que no nos resta si el equipo se dedica a trabajar y hace una buena presentación. Yo creo que vamos a avanzar de la misma forma. Entonces, pero usted resuelva. ¿Sí? Lo votemos y armamos la mesa de trabajo. Y después pedimos autorización para tramitarlo en general y particular. Claro. Sí, puede ser. Ya. De acuerdo. Tomemos la votación entonces. Muy bien. Entonces, se pondría en votación en general el proyecto. Senador Señor Latorre. Brevemente, Presidenta, fundamental. Me parece que esta es una buena iniciativa. Fue aprobada en la Cámara de Diputados. Hemos tenido varias sesiones de audiencias muy interesantes, que bueno, acá hay un compilado de aspectos técnicos, pero también de organizaciones sociales que viven en el territorio, en la experiencia local,
lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Denuncias constantes por extracción ilegal de agua, pozos ilegales, etcétera, contaminación en algunos casos de río, y muchas veces, o la experiencia que relatan las organizaciones es que, uno, hay problemas de fiscalización serios en la institucionalidad chilena, y luego muchas de estas denuncias quedan en nada, con investigaciones muy precarias o bien con sanciones muy irrisorias. Entonces no hay un desincentivo y sigue ocurriendo. Y en el actual contexto de crisis climática, de sequía grave que afecta a nuestro país, nos parece que cuidar el agua, así como está la campaña del gobierno comunicacional, ¿no? Que cuidemos el agua, que hace un llamado a los consumidores a que tengamos mayor conciencia, pero sabemos que el problema estructural tiene que ver con un modelo de privatización, de despojo, diría yo, de acumulación de agua privada y de ciertos sectores, ¿no? De ciertos sectores, acá en la región de Valparaíso, en el interior, en la provincia de Petorca, claramente con nombre y apellido, grandes empresas agrícolas, agroexportadoras que sabemos tienen historial de multas, de sanciones por extracción ilegal de agua. Entonces, me parece que es una iniciativa que pone sobre la mesa un tema que es conflictivo. Creo que tenemos un desafío, obviamente, de hacer consistente el contenido del proyecto, la proporcionalidad de las penas, todo aquello que además dialogue con la nueva reforma al Código de Agua que se aprobó en la Cámara de Diputados, falta que se ratifique en el Senado. Es decir, cómo vamos haciendo una legislación consistente y además moderna, digamos, en el contexto del siglo XXI, que sabemos esta es una legislación que viene de los años 80, que ha tenido pocos cambios en el camino. Entonces, me parece que es una iniciativa que vale la pena apoyar. Voto a favor de la idea general de legislar. Sabemos que hay que introducir cambios, indicaciones, pero creo que para los tiempos que corren nos parece importante dar señales, ¿no? Así como se habla muchas veces de la delincuencia, que hay que dar señales, mano dura, mano firme, bueno, acá frente a quienes roban el agua, frente a quienes contaminan un bien público, gravemente afectan el medio ambiente, afectan a otros, pequeña agricultura familiar campesina, a las comunidades, etcétera, nos parece que hay que dar señales firmes también en esa dirección. Voto a favor, presidente. Gracias. Senador Alvarado. Sí, yo voy a apoyar la idea en general de este proyecto, bajo el entendido, ¿no es cierto?, de que en este proceso de discusión de comisión técnica se van a realizar todos los perfeccionamientos suficientes y necesarios para salir con una buena legislación. De todas las posiciones, que fue un número importante de distintas organizaciones e instancias, nos quedó claro la necesidad de avanzar en una legislación sobre esta materia. Pero también nos dimos cuenta de que la iniciativa que estábamos, ¿no es cierto?, discutiendo tenía carencias, tenía debilidades que era absolutamente necesario corregir. Y lo más importante de este proyecto, yo creo que lo que hemos hecho es que ha sido un proceso continuo de escucha, muy razonable, muy profundo, donde actores de diferentes ámbitos tienen coincidencia donde estaban las debilidades del proyecto. Entonces yo creo que hoy día estamos en condiciones de aprobar en general, con muy buenos insumos para, en la discusión en particular, poder sacar una legislación que efectivamente cumpla con el objetivo de las ideas matrices y no genere un problema mayor, adicional, y no cumpliendo, ¿no es cierto?, con la finalidad. Así que creo que con los insumos que tenemos, en la discusión en particular nos va a permitir mejorar este proyecto, y voto a favor porque me quedó claro en todo este proceso largo de escucha de que es necesario avanzar en la legislación de este tipo. Senador Sor Castro. Yo voto a favor, secretario, para que avancemos. Senadora Sor Allende. Voto a favor. Creo que todos los invitados coincidieron la relevancia de este proyecto, la necesidad de avanzar, la necesidad de actualizar nuestra legislación, sobre todo hacerla efectiva y real, para proteger un bien mayor que es el agua, y que no haya esta extracción ilegal, usurpación o incluso contaminación. Por lo tanto, y en ese sentido, escuchar, digamos, la voz de muchas comunidades que se sienten absolutamente afectadas, tal como recordaba el senador Latorre. Nosotros tenemos en la región, en el interior de la región de Valparaíso, y esto existe en otras partes, por supuesto, también comunidades que hoy día incluso ni siquiera pueden tener
o han tenido que suspender las clases ante las vacaciones, por supuesto, las clases por falta de agua. A ese nivel estamos llegando, entonces está demostrando un uso irracional que no es compatible con un derecho humano que significa el acceso al agua y que necesitamos efectivamente sancionar de manera proporcionada, pero con claridad para hacer un desincentivo, digamos, a esta extracción ilegal, usurpación y contaminación. Por lo tanto, creo que tenemos un excelente pie para poder trabajar esto y me parece muy bien que lo coordine el asesor de la presidenta con nuestros asesores y con las distintas instancias del Ejecutivo para sacar un muy buen proyecto. Así que voto a favor. Señora Presidenta. Voto a favor, señor secretario, y en la línea que han planteado los colegas. Creo que hemos hecho un trabajo bien exhaustivo. Agradecer a todos los invitados y las invitadas que en realidad coincidieron desde las distintas miradas, en distintos sectores, coincidieron en las debilidades que tiene el proyecto, los nudos que tenemos que abordar. Y, por cierto, yo creo que hay un tema de proporcionalidad de las penas, de coherencia de las normas, y algo que advirtieron nuestros amigos que vinieron de los territorios, el tema del impacto está en la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, que no son usuarios de INDAP. Yo creo que ese es un tema que es altamente importante abordarlo. Y por otro lado, a mí me hace mucho sentido también lo que plantearon de nuestros territorios, particularmente de la región de Coquimbo y otra de Valparaíso, la coordinadora que hay de dirigentes y dirigentes territoriales, el poder evaluar si se puede, la normativa actual puede abordar este proceso sancionatorio. Yo creo que sería bien importante recomendar a la mesa técnica que nos registren la normativa actual que podría, ¿cierto?, ir hacia este proceso de sancionatorio del robo, de extracción, de contaminación. Creo que eso es importante saber para que las normas conversen, porque de repente podemos también hacer topes en ese sentido. Así que también la debilidad de los sistemas de fiscalización, porque podemos tener muchas penalidades, altas multas, pero la debilidad de la DGA, digamos, tanto desde el punto de vista institucional de funcionarios como de recursos, vemos cómo fracasan los procesos de fiscalización. Entonces creo que ese es otro tema bien importante que de los territorios nos han estado señalando. Yo estoy completamente de acuerdo en la aprobada en general. Creo que damos una señal de que es inaceptable la delincuencia, como decía Juan Ignacio Latorre, la delincuencia en nuestros territorios, la delincuencia en los campos, el robo del agua, que realmente es impresionante. Es realmente y no pesquisable y no sancionable hasta la fecha, digamos. Entonces yo votaba a favor, señor secretario. Una pregunta, entonces pedimos desde ya autorización para discusión en general en particular, ¿verdad? ¿Oficio que lo podemos leer hoy día en la tarde? Por cierto. Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces habría acuerdo para pedir esa autorización de discusión general en particular. Muy bien. En general. Aprobado en general y el oficio para poder discutirlo en general y particular. Como yo empapé la tabla, no sé qué otro punto tenemos. Presidenta, el segundo punto es conocer de parte de los representantes del Ministerio de Agricultura y los asesores parlamentarios el avance de las propuestas de texto respecto del proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Respecto a este punto, ha sido invitado el asesor legislativo de dicho ministerio, señor Andrés Meneses, quien nos informará entonces los avances que ha tenido con los asesores parlamentarios. Ahí está don Andrés, ya en pantalla. Muy buenos días, Andrés. Gusto de saludarlo. Le entregamos la palabra de este esperado informe. Gracias, Presidenta. El gusto igualmente mío. Tal como ya conversábamos la semana pasada con usted cuando estaba terminando una sesión de la misma Comisión de Recursos Hídricos, estábamos también simultáneamente trabajando con los asesores de sus señorías también en el proyecto que está siendo revisado por las Comisiones Unidas de Agricultura, Recursos Hídricos y Medio Ambiente, dado que es inevitable establecer algunos nexos, algunos vasos comunicantes entre ambas iniciativas, dado que ambas también se refieren, una más que otra, por cierto, a la Ley 18.450
2050, es decir, fundamentalmente a su renovación y también en cuanto a algunos aspectos de carácter ambiental y también, por cierto, que es lo que algo conversaban ustedes en el proyecto anterior acerca de establecer algunas diferenciaciones tendientes a su focalización. Con respecto a la iniciativa que ahora nos ocupa en esta tabla, tengo que, primero que todo, agradecer la buena disposición que han tenido los asesores de sus señorías. En general, ustedes están muy bien representados en esa mesa de trabajo. Y bueno, al menos durante la semana pasada, abordamos fundamentalmente en esta mesa, la mesa sobre recursos hídricos que lidera don Alex Sánchez, que me entiendo que está también presente en esta sesión. Abordamos fundamentalmente dos temas que consideramos los más importantes desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, sin perjuicio de otros que son de índole menor, pero que en los cuales también vamos a trabajar en algunas propuestas de redacción. Estos dos temas a los que me refiero, Presidenta, son fundamentalmente cómo abordar el aspecto de el ahorro del agua dentro del proyecto de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, que es el que estamos viendo ahora. Y por otra parte, cómo establecer ya a partir de las solicitudes que don Alex Sánchez hiciera desde el comienzo de estas sesiones, me refiero a las sesiones que tratan de este proyecto, acerca de cómo establecer el límite o los distintos criterios con los cuales algunos proyectos de índole agrícola deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Con respecto a lo primero, la propuesta original que ustedes plantean, como ustedes recordarán, en general planteaba una devolución del 25% del caudal ahorrado como consecuencia de la tecnificación del riego. Lo que nosotros planteamos en la reunión de asesores durante la semana pasada fue que podríamos trasladar a este proyecto de ley una propuesta que estaba contenida en el proyecto de ley que modifica y prorroga la ley 18.450, que es establecer la renuncia o la entrega parcial de derechos de aprovechamiento de agua como factor de ponderación concursal. Ustedes saben que la metodología por la cual la ley 18.450 asigna los fondos a las obras de riego que pueden beneficiarse con esa ley es de carácter concursal, es decir, los distintos interesados que están preocupados por participar en proyectos tanto intraprediales como extraprediales, fundamentalmente proyectos de carácter asociativo, se presentan a los distintos concursos que abre durante el año la ley de riego y ahí están establecidas distintas variables de ponderación. Y esas variables lo que establecen es la posibilidad, bajo ciertas condiciones o ciertas capacidades que puedan tener los concursantes, de otorgarles más o menos puntos a la hora de concursar y ganar esos concursos. Lo que el Ejecutivo había planteado en el proyecto que modifica y prorroga la ley 18.450 era justamente establecer la devolución o la renuncia parcial de derechos de aprovechamiento de agua como una variable de concursabilidad. Es decir, aquella persona que estuviera dispuesta a renunciar a parte del agua que se ahorra como consecuencia del riego tecnificado pueda obtener mayores puntajes en el concurso al que postula. Nosotros trasladamos en aquella oportunidad, en la reunión con que tuvimos con los asesores de su señoría, la estructura completa de cuál era el sentido de esta propuesta, desde la definición misma de ahorro de agua hasta la forma en la que ésta se tiene que materializar, básicamente a través de escritura pública, renuncia, inscripción en el conservador de bienes raíces, etc. Eso por una parte. Y el otro gran tema que nosotros también habíamos abordado en aquella reunión era establecer la tipología de proyectos por cuyo impacto estos deberían ingresar, valga la redundancia, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos es, bueno, primero que todo recoger algunas de las propuestas de las indicaciones que sus señorías ya han presentado sobre el proyecto originalmente presentado y también teniendo en cuenta la solicitud que desde el comienzo se nos hizo en esta comisión y también por sus asesores de establecer ciertos criterios para poder determinar con la mayor precisión posible cuál es el perfil de proyectos que deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido, la propuesta que nosotros le hicimos a los asesores de sus señorías consiste en que podrían ingresar a través de una nueva letra T del artículo 10 de la ley 19.300 al sistema de evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos frutícolas desarrollados en suelos cuya clasificación de capacidad de uso sea de 6 a 8, de acuerdo a los parámetros que ya existen para tal efecto, de superficies mayores a 200 hectáreas y cuyas características de uso de agua en función
la demanda hídrica por superficie, pendientes, tecnología de riego y zona del país serán fijadas por el reglamento. Cuando nosotros hicimos este planteamiento, Presidenta, surgieron algunas dudas, algunas consultas y, bueno, una de las tareas con las cuales nos fuimos para la casa de aquella reunión fue la solicitud o la actitud de don Alex Sánchez, el asesor de doña Isabel Allende, en cuanto a ver la posibilidad de que en vez de que esa tipología estuviera situada entre las categorías 6 a 8, estuviera situada a partir de la categoría quinta, es decir, de suelos de quinta a 8. Nosotros estudiamos internamente acá en el Ministerio de Agricultura y con la Comisión Nacional de Riego, y nosotros estamos de acuerdo con la solicitud y la propuesta que hace don Alex Sánchez. Es decir, que aquellos proyectos por cuyos demás factores deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental sean aquellos proyectos de carácter frutícola que se desarrollen en suelos cuya clasificación de capacidad de uso vaya de 5 a 8. Más allá de eso, Presidenta, quedo atento a las consultas de sus señorías o a las de vuestros asesores para poder ir avanzando en propuestas de redacción más concretas. Digamos, para efectos también del acta, Presidenta, que las propuestas de redacción que nosotros tenemos ya las presentamos durante la reunión de la comisión, de la reunión de asesores que tuvimos la semana pasada, siempre juicio lo cual también puedo hacer llegar esas mismas propuestas de redacción a la Secretaría de esta comisión. Muchas gracias, Presidenta, y quedo atenta a sus consultas. También quisiera mencionar que me acompaña don Manuel Jara, asesor de la Comisión Nacional de Riego, quien también está disponible para comentar o recibir sus comentarios acerca de lo que hemos informado hasta el minuto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Andrés Meneses. Saludamos a don Manuel Jara también. Y muy bienvenido a la comisión. Y la senadora Allende, autora de esta iniciativa, me ha pedido la palabra y también creo que su asesor está presente para que podamos escucharlo en relación a la exposición que ha hecho don Andrés Meneses. Senadora Allende, tiene la palabra. Sí, disculpe, Presidenta, que no estuve al inicio de lo que hablaba. Aprovecho de saludar, por cierto, a don Andrés Meneses y tanto también a don Miguel Jara, Manuel Jara. Pero agradecer, digamos, el que tengan sus comentarios. Yo creo que este proyecto se ha dilatado demasiado. Y hoy día más que nunca vemos incluso una propaganda muy importante a través de los medios que está haciendo el Ejecutivo de ser eficientes con el agua. Creo que más que nunca tenemos que dar una señal clara. Y se ha dilatado, a mi juicio, demasiado. Y entonces creo que es el momento ahora, y yo agradezco que tengamos la oportunidad de retomar esto y poder avanzar. Yo le pediría, por supuesto, que dé la palabra a Alex Sánchez. Entiendo que está conectado por Zoom, porque es importante, porque él fue el que encabezó, digamos, las conversaciones y las observaciones que tenía. Ahí veo a Alex para que nos pueda explicar. Gracias, senadora Allende. Don Alex Sánchez, le voy a entregar la palabra. Tiene la palabra, don Alex. Gracias, Presidenta. Consulto si es que será posible compartir la pantalla, toda vez que en base a la última presentación que hice en esta comisión también para comentar avances sobre el proyecto de ley, confeccioné una actualización de esta presentación para poder proyectar los textos. Puede conectar. Sí, se puede exponer. Ahí se debería poder ver. Está muy bien. ¿Se ve bien? Muy bien, Perfecto. Esta presentación se titula Avances en la mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura sobre el proyecto de ley de eficiencia hídrica, el número de boletín y los autores. Entonces, bueno, como comentaba la senadora, no solamente hemos visto este tema de, en el fondo, la premura con la que hay que legislar, sino que también se ha sentido fuerte en los territorios, también se ha documentado científicamente en el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. También ya está en prensa la ola de calor que va a afectar a prácticamente toda Latinoamérica. Este tema también fue trabajado por la Mesa Nacional del Agua, que trabajó arduamente en propuestas. La doctora Verónica Delgado, que fue una de las invitadas para exponer sobre este proyecto, también señaló que efectivamente la eficiencia hídrica y la educación sobre el uso del agua era uno de los ejes de trabajo de la mesa, y tanto es así que incluso se consagró como un eje temático transversal de la futura política hídrica, estableciendo incluso sugerencias de parte de la mesa como la medición de las mejoras en eficiencia del uso del agua, asociadas a la tecnificación del riego, el reuso en sector industrial de minero, entre otras.
además también distintas herramientas como la huella azul y la huella verde por región. Entonces, el objetivo solamente como recordatorio tiene paliar los efectos del cambio climático en el país ambiente, y fundamentalmente los dos temas que hemos trabajado, como muy bien mencionó don Andrés por su intermedio presidente, son principalmente la evaluación de impacto ambiental de la agricultura y cómo hacemos un ahorro efectivo del agua a partir de las mejoras en eficiencia que se producen en la aplicación de la ley de riego. Entonces, solo para que haya como una especie de contexto de cuál es la propuesta original del proyecto de ley y cuál es el texto que está en conversación en este momento en la mesa de trabajo. La propuesta original lo que hacía era, en torno a la evaluación de impacto ambiental, colocar una nueva letra al final del artículo 10 de la ley 19.300. El artículo 10 de la 19.300 es aquel artículo que indica el listado de cuáles son los proyectos o actividades que deben someterse a evaluación de impacto ambiental. Y decía que eran proyectos de riego y o cultivo agrícola según sus magnitudes, uso de agua en función del balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del país. Esto estaba redactado originalmente de tal forma, bajo el entendido de que existe ya un reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental que lo que hace es precisar los alcances y los detalles de cada uno de los proyectos o actividades que se enumeran en este artículo 10, que indica los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, el nombrar todos estos parámetros, en el fondo, nombrar todos estos parámetros que están aquí, se subentiende que posteriormente el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, definido por el gobierno de turno, deberá precisar con criterios técnicos cuáles son los proyectos, cuáles son las magnitudes, cuál es el uso del agua en función del balance hídrico de la cuenca, cuál es el tipo de cultivo, cuál es la tecnología de riego, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso, durante el año pasado, estuvimos trabajando en una nueva propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura sobre ese texto, donde acotamos en el fondo el tipo de cultivo, especificando, voy a leer la propuesta y después voy a desglosar los elementos que están aquí indicados abajo. Proyectos frutícolas en suelos cuya clasificación de capacidad de uso del suelo sea de 5 a 7. O sea, originalmente se entendía incluido esto de capacidad de uso del suelo 5, llegaba hasta el 7. Según la normativa vigente, de dimensiones industriales de una superficie igual o mayor a 200 hectáreas ponderadas, de acuerdo con el decreto 95 del Ministerio de Agricultura del año 2015, y cuyas características dependientes de tecnología de riego en zonas del país sean fijadas por dicho reglamento. Esta parte que se incluye aquí, donde dice sean fijadas por dicho reglamento, en realidad es redundante toda vez que siempre todas las letras del artículo 10 de la ley de bases están sujetas al respectivo reglamento, entonces no es necesario explicitarlo. Entonces, aquí está la bajada de los elementos que estaban sobre la mesa durante el año pasado, proyectos frutícolas, cosa que hemos aceptado ya, clasificación de capacidad del uso del suelo, también me parece un criterio relevante. Estaba el de dimensiones industriales, que en el fondo, claro, podría ser mecanismos industriales, superficie, destino o volumen de producción. Estaba la referencia a la superficie igual o mayor a 200 hectáreas, aquí me faltó el apellido ponderado, pero en el fondo, claro, la ponderación se refiere al decreto 95 de Minagri, y estos dos elementos nosotros estimamos que no eran propios de lo que era una ley de bases del medio ambiente, que en el fondo regula las causales de ingreso o evaluación de impacto ambiental. No estábamos de acuerdo con el criterio de hectáreas ponderadas, ni tampoco con la sujeción al decreto 95 de Minagri. Este decreto 95, para que se entienda, en el año 2015, es aquel que fija el reglamento de la ley de riego. Entonces, no nos parecía lógico, digamos, colocar el reglamento de la ley de riego para referirse a un aspecto que está regulado por la ley de bases de medio ambiente, que tiene su propio reglamento relativo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último estaba el tema de las pendientes, tecnología de riego, que en el fondo la somete a reglamento, pero esto estaba también de esta forma en la propuesta original. Posteriormente, un elemento que no estaba en la propuesta que hizo Minagri, pero que sí nos parece de toda relevancia incorporar, es este concepto que se refería en función del balance hídrico de la cuenca. Esto fue discutido también latamente sobre la conveniencia o inconveniencia de incluir este factor, por las complejidades técnicas que podría incluir considerar este criterio. En muchos casos sabemos que no hay un balance hídrico de las cuencas, sabemos que la actual reforma al Código de Agua
que se va a ver hoy día en la sala de sesiones del Senado, incluye una herramienta que se llama Planes Estratégicos de Recursos Hídricos por Cuencas, que fue súper trabajada, no solamente en la reforma del Código de Agua, sino que también en la Ley Marco de Cambio Climático. Y esos planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca lo que hacen es, para ciertas cuencas estratégicas del país, o sea, en realidad para cada cuenca, hasta el momento son 101, se han confeccionado varios planes, incluyen un balance hídrico. ¿Y qué es, para que se entienda, qué es este balance hídrico? Es la diferencia que hay entre oferta y demanda del recurso hídrico para esa cuenca. Y que es un ejercicio súper importante de realizar porque nos permite saber en el fondo en cada sector del país cuánta agua va quedando. Entonces, nosotros consideramos que este puede ser un elemento importante porque tiene que ver con un tema también que es de la máxima importancia y con el que coincidimos con el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con la equivalencia territorial. No es lo mismo un proyecto agrícola que sea intensivo, por ejemplo, en una región donde hay cierta disponibilidad de agua, que realizar el mismo proyecto en una región donde no hay suficiente agua en la cuenca. Entonces creemos que esto también puede ser un criterio importante también a colocar dentro de la discusión. Esto es solamente un desglose de lo que ya estaba de la parte de la profesora Verónica Delgado. Y les muestro ahora, esta es la última propuesta a la que se refirió don Andrés en su intervención que me antecedió, por su intermedio, señora presidenta. En el fondo, a lo que hemos llegado un poco hasta el momento, pero que tenemos que terminar de definir, se mantiene el criterio de frutícola, se mantiene la clasificación de capacidad de uso de suelo. Claro, originalmente en esta propuesta estaba de 6 a 8, pero ahora volvió a 5 como estaba en la propuesta original. Y está esto de la superficie mayor a 200 hectáreas, que en el fondo, claro, se borra esto el apellido de hectáreas ponderadas, teniendo en cuenta que eso ya más bien es un lenguaje propio de la ley de riego, y que si bien tiene que ver con equivalencia territorial, no nos parece que sea la mejor forma de poder consagrarlo en la ley de bases del medio ambiente. Después se mantiene esto de las características dependientes de tecnología de riego por reglamento, que nos parece bien, y aquí yo agrego que este es uno de los puntos que nos quisiéramos incluir, que tiene que ver con el tema de disponibilidad de agua, que en la diapositiva anterior estaba en formato de balance de cuenca. Ahora, creemos que este tema de la disponibilidad de agua podrían haber, entendiendo la preocupación que tiene el Ministerio de la complejidad que podría significar poder establecer un balance hídrico cuando no existiera por parte de la herramienta del Estado que debería consagrar ese balance, que es el Plan Estratégico de Recursos Hídricos, y que no sería justo establecerle esa carga al titular de un proyecto agrícola. Creemos que hay otras formas de poder, en el fondo, estimar la disponibilidad de agua. Una forma sencilla que también estamos pensando en proponer tendría que ver con el establecimiento para ciertas zonas de decretos de escasez hídrica, que sabemos que cada vez son más en el país. Quizás esa puede ser un parámetro más objetivo que podría ser interesante discutir para ver si es que hay espacio para recogerlo. Y el otro tiene que ver con esto de las 200 hectáreas, que en el fondo establecer una regla para todo el territorio y decir, bueno, 200 hectáreas hacia arriba, en el fondo solamente se evalúan. La verdad es que quisiéramos discutir este guarismo para ver si podemos someterlo a reglamento, para que sea el reglamento de esta evaluación de impacto ambiental quien defina esto. Y esto por la misma razón también antes expresada. En el fondo coincidimos con el Ministerio de Agricultura que tiene que haber una equivalencia territorial. Entonces, establecer 200 hectáreas para todo el territorio, sabiendo que todo el territorio de Chile es disímil en términos de agua, en términos de tipo de suelo, es complejo. Entonces, quizás podría ser más sensato someterlo a reglamento o bien buscar otra fórmula. También considerando que para muchos científicos un proyecto de monocultivo frutícola de 20 hectáreas ya puede ser considerado uno bastante intensivo. Entonces, por eso los puntos que todavía no nos tienen discutiendo en la mesa tienen que ver básicamente con esto de las 200 hectáreas y ver de qué manera es posible incorporar también el criterio de disponibilidad de agua. Entonces, aquí, si me permite, quiero hacer solamente un pequeño paréntesis para que se pueda comprender completamente la propuesta. Esto que está aquí, que a veces no es tan evidente, clasificación de capacidad de uso de suelo, voy a hacer una pausa porque me gustaría mostrar qué significa esto. Esto es una guía una guía del
del Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental normalmente dispone para los particulares ciertas guías para ayudarlos a hacer su evaluación ambiental. Esta es una guía para la descripción del uso del territorio del sistema de evaluación de impacto ambiental. Son guías oficiales de parte de la autoridad. Entonces, en la página 17, solo para que ustedes también puedan tener una mejor comprensión de lo que se está discutiendo, aquí se describe cuáles son, voy a aumentar el zoom para que se pueda leer mejor, cuáles son las clases de capacidad de uso de suelo en nuestro país. En el fondo, está de clase 1 a clase 8. ¿Y qué es lo interesante? En el fondo, se distinguen entre suelos arables y suelos no arables. Entonces, desde la clase 5 en adelante, se consideran que son suelos no arables. Entonces, y claro, y aquí se describen los atributos críticos. Son suelos drenados o muy probablemente drenados, suelos moderadamente escarpados de lomaje, etcétera, etcétera. Se describe, en el fondo, también por qué no es muy bueno hacer agricultura en esos suelos. Entonces, también hay que tener en cuenta que, en definitiva, si hacemos una evaluación técnica de la propuesta que está aquí, tampoco podríamos decir realmente que es una propuesta muy agresiva, porque solamente toca aquellos suelos en los cuales, por el propio sistema de evaluación de impacto ambiental, por el propio servicio de evaluación ambiental, no es recomendable hacer agricultura en esos suelos. Y además de eso, estaríamos exigiendo solamente evaluar aquellos proyectos que, siendo frutícolas, tengan más de 200 hectáreas. Y además, sometiendo varias otras características dependientes de tecnología de riego al país. La verdad es que si uno hace un análisis del fondo, en definitiva, cuáles son los proyectos que en definitiva serían evaluados ambientalmente, tampoco son muchos los que van a caer dentro de esta causal que los obliga a evaluarse ambientalmente. Entonces, ese también es un punto a tener en cuenta como de contexto. Y me gustaría también solamente mostrar un poco más de contexto respecto a esto de la clasificación de uso de suelo. En el fondo, claro, aptitud para frutales, en realidad se considera desde el propio instituto, digamos, oficial del gobierno, que tiene que ver con temas de estudios relacionados con agricultura, desde la clasificación de uso de suelo 4 en adelante, se considera que es una mala aptitud para frutales. O sea, incluso podríamos considerar incluir la clasificación de suelo número 4. Y además también aquí se explica cuál es el riesgo de erosión también, es bastante alto. Entonces, incluso y aquí se dice cuál es el uso de suelo recomendado: cultivo ocasional, pastoreo intensivo, pastoreo moderado y forestal. Entonces, la verdad, por eso es que me gustaría también poner la propuesta en contexto. No es una propuesta que realmente vaya a, digamos, limitar de gran forma la actividad agrícola. Y para tener también mayor contexto, esto del informe de Terram que trabajó sobre el tema de erosión de suelos, se puede ver, por ejemplo, las plantaciones de paltos por categoría de uso de suelo en la región de Valparaíso. Esto actualizado el año 2014, y se puede ver que en el fondo, efectivamente, hay gran cantidad de, por ejemplo, suelos tipo 7, cerca del 40% se planta en suelos no aptos para cultivo. Pero también, por ejemplo, si vemos en suelos clase 4, cerca de un 10% y cerca de un 12% incluso en suelos 2. Entonces, también son antecedentes. Lo mismo también para la región metropolitana y también para la región de Coquimbo. Vemos que son unos 6. Entonces, dentro de todo, esta propuesta permite abordar una problemática también territorial importante para la región de Valparaíso, que incluso ha salido en documentales, como ustedes ya sabrán, de la Deutsche Welle, relacionado con la plantación de cultivos frutales, específicamente palta. Dicho eso, paso al segundo punto, que tiene que ver con los temas de ahorro en agua. Los temas de ahorro en agua, antes de proyectarles el texto, lo dejo aquí solamente para darles una pequeña explicación verbal. Este tema tiene que ver con una cosa que se conoce como la paradoja de la eficiencia. ¿Y qué significa esto? Significa que muchas veces hay incentivos de parte, por ejemplo, del Estado para que el privado pueda aumentar la eficiencia en el uso del agua. Pero muchas veces, tristemente, esa eficiencia no se traduce realmente en un ahorro efectivo del agua. Muchas veces esa eficiencia que se gana, por ejemplo, por bonificaciones que se dan por parte de la ley de riego,
eso se traduce en, esa agua ahorrada se traduce en un aumento en la superficie de riego de mayor cantidad de hectáreas y no se traduce en un ahorro real para la cuenca. Entonces, el Estado invierte en poder ayudar al privado a mejorar su eficiencia en el uso, pero esa eficiencia se traduce en mayor cultivo de parte del privado y no necesariamente en liberar agua para el resto de los usuarios en la cuenca. Entonces, es por eso es que este tema no solamente ha sido levantado por este proyecto de ley, también se levantó por el propio Ejecutivo en la Ley de Fomento al Riego, en su trámite en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, nosotros originalmente, un segundo, estoy buscando la norma que nosotros pusimos originalmente. Si me permite un segundo, voy a cargar el documento. Pero originalmente, originalmente el proyecto de ley proponía un 25%, aquí está la norma, un 25%, decía, un 25% de la ganancia en caudal y o agua que se produzca por la eficiencia hídrica, producto de una bonificación obtenida a través de la ley 18.450, que aprueba normas sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, deberá restituirse a su respectivo curso o cauce de agua subterráneo superficial. Entonces, esta norma fue parcialmente criticada por varios invitados a la comisión para comentar sobre este proyecto de ley, diciendo que no quedaba claro cuál era el mecanismo de restitución. Entonces, fue por eso que nosotros lo que hicimos fue colocar en este último periodo de indicación, y colocamos una nueva norma que dice que las ganancias en eficiencia hídrica producidas por los proyectos que reciban bonificaciones de las referidas a la ley de 18.450 deberán traducirse en un ahorro efectivo de agua para el respectivo ecosistema, en el mismo porcentaje que la eficiencia producida. Eso en el fondo es el concepto en el cual yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso el Ejecutivo, solo el mecanismo que nosotros proponemos es un mecanismo que tuvimos que utilizar un poco para sortear la admisibilidad, toda vez que todavía no hemos recibido patrocinio del Ejecutivo para poder trabajar este texto y todavía no hemos consensuado cuál podría ser el mecanismo. Entonces, el mecanismo que nosotros propusimos en esta nueva indicación dice: el cumplimiento de esta obligación, o sea, de la obligación de poder generar un ahorro efectivo del agua, será de cargo de los adjudicatarios del respectivo proyecto dentro de la ley de riego, dentro del plazo de un mes de recibidos los beneficios. Ojo que este plazo puede parecer corto, pero en realidad no es un plazo tan corto, toda vez que normalmente en la ley de riego se ejecutan primero los proyectos y posteriormente se recibe la bonificación. Entonces, cuando dice dentro del plazo de un mes recibidos los beneficios, el proyecto de riego ya está ejecutado y solamente están a la espera de recibir los beneficios. Y después se le coloca un deber de información para que en el fondo la comunidad también pueda enterarse de que efectivamente se está produciendo un ahorro del agua, y dice lo que deberá ser informado a través de un plan de eficiencia que será publicado y se encontrará accesible para todas las personas. Idealmente a nosotros nos gustaría colocar que esto también lo pudiera recibir el gobierno de turno, fiscalizar el Ejecutivo, pero para eso se requiere patrocinio, toda vez que requeriría también un aumento de las dotaciones ministeriales o de los respectivos servicios públicos para poder recibir esos informes y verificar que sean verídicos. El cumplimiento de lo anterior se sancionará con multa equivalente al monto del beneficio percibido. Y por último, siempre hacemos esta prevención, se exceptúa esta obligación las personas referidas en la letra A del inciso segundo del artículo 1, que es una excepción para la pequeña agricultura y para los pequeños campesinos que están cumpliendo con los requisitos del INDAP. Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos, y lo que comentó don Andrés cuando me antecedió el uso de la palabra por intermedio de su señora presidenta, tiene que ver con esta norma que había presentado el Ejecutivo en el trámite en la Cámara de Diputados, el primer trámite constitucional respecto de la ley de riego. En el fondo, claro, dice: el titular de un derecho por tratamiento de aguas podrá renunciar a todo parte de él ante la DGA mediante el mecanismo de renuncias que se indica que ya está establecido en el Código de Agua. Después dice: sin perjuicio también podrá celebrar un contrato de donación irrevocable, el cual se celebra por escritura pública, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que hace es donar su respectivo derecho de agua, que obviamente se entiende que lo está donando producto de la ganancia en eficiencia que ha producido el proyecto que se ha ganado y que ha sido bonificado por la Comisión Nacional de Riego.
Y claro, lo puede donar, por ejemplo, al Comité de Agua Potable Rural, a la Dirección de Obras Hidráulicas, al Ministerio de Medio Ambiente, y en el fondo tiene que destinar, la donación además tiene que indicar que ese respectivo derecho de agua que está donando se destina en todo parte al consumo humano o a la conservación. Incluso también se lo puede dar a un comité de agua potable rural, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos parece que este mecanismo es positivo. Nosotros vemos, claro, que vemos dos diferencias. La segunda ahí no la alcanza a notar, pero la primera es el lugar donde se coloca esta norma. Entonces, el lugar nos parece que es un mecanismo relativamente puede ser buena idea la renuncia. De hecho, originalmente, cuando nosotros colocábamos, lo estaba mostrando en la redacción original del proyecto de ley, decía que tiene que restituir a su respectivo curso de agua subterráneo superficial. Nosotros estamos pensando en una renuncia, entonces nos parece bien el mecanismo de la renuncia. El tema es que nosotros no podemos, no creemos que sea conveniente trasladar este tema de la ley de riego a la ley de eficiencia hídrica. Creemos que si es un tema que el Ejecutivo levantó originalmente el primer trámite, es de toda lógica que el Senado pueda reponerlo dentro de la misma ley de riego, considerando la urgencia ambiental que vivimos no solamente en el país, sino que en el continente latinoamericano, y también teniendo en cuenta que la ley de riego está bastante más avanzada en su trámite que esta ley de eficiencia hídrica. Sin perjuicio de que nos parece bien también que se aborde dentro de la ley de eficiencia hídrica, que creemos que tiene que estar en ambos cuerpos legales para que pronto pueda convertirse en ley. Y el segundo punto en el cual también todavía tenemos discrepancia tiene que ver con esta segunda parte. Nos parece bien la parte de renunciar, pero todavía... Le solicito que, perdone, Alex, que vamos a prorrogar 5 minutos porque estamos sobre la hora. Ya, muy bien, continúe. Sí, lo segundo es este mecanismo de la donación. Lo segundo es que dice podrá. O sea, en el fondo, la propuesta del Ministerio de Agricultura dice en relación con alterar las bases concursales, que para eso se requeriría un patrocinio del Ejecutivo, que lamentablemente todavía no se ha materializado en esta mesa. Se requería alterar las bases concursales de la Comisión Nacional de Riego para poder premiar a aquellos proyectos que tengan un aumento en la eficiencia y que además tengan esta renuncia o donación de los derechos de agua. Nosotros nos parece que en la propuesta que colocó la senadora Allende, esto más que una cosa facultativa y voluntaria de los titulares, tiene que ser un deber de que siempre que se produzca un ahorro efectivo, haya que, en el fondo, renunciar al respectivo derecho. Y no estamos de acuerdo con que se done, sino que tiene que renunciarlo y después que sea el Estado quien lo reasigne, que no puede quedar al libre arbitrio de quien tiene un derecho de agua a quien se lo regala. Si es que se lo regala al Comité de Agua Potable Rural, o si se lo regala a la DGH, el Ministerio de Medio Ambiente. Creemos que tiene que haber ahí una mayor potestad del Estado en torno al uso de esa agua en su carácter de bien nacional de uso público. En el fondo no puede quedar el libre albedrío a quien se lo regala. Entonces, esas son las observaciones que nosotros tenemos hasta el momento, pero el último comentario que quisiera hacer es que hay otras normas también en este proyecto de ley requieren patrocinio del Ejecutivo. Yo originalmente, me corrigen por favor si me equivoco, quizás entendí mal el mandato, pero el mandato no solamente era hacerse cargo de aquellos puntos que podrían ser de preocupación del Ministerio de Agricultura, completamente legítimos porque estamos todos de acuerdo con la importancia de defender la agricultura en Chile, sino que también tenía por objeto ver a qué otras normas del proyecto de ley podrían ser perfeccionadas con un patrocinio, porque el proyecto de ley, así como está en sus otras normativas, por ejemplo, tiene planes de eficiencia hídrica, por ejemplo, para otros grandes consumidores de agua. Tiene también que ver con instalaciones, que obligar a ciertas instalaciones que tengan cierta superficie a tener que tener sistemas de recolección de agua y lluvia, por ejemplo. También tiene que ver con la posibilidad de los privados de exigirle certificación al Estado para que el Estado vaya certificando la huella del agua en distintos productos electrodomésticos, de la misma forma que hay una certificación también para el uso de la energía. Entonces, todas esas disposiciones, la verdad es que nosotros podemos llegar a un buen acuerdo con el Ejecutivo en las materias relativas a la agricultura, pero lo que nosotros esperaríamos es que pudiera haber un patrocinio en esas otras normas para que el proyecto de ley pudiera tener un cuerpo real y en el fondo poder tener alguna aplicabilidad real en la práctica. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta.
Muchas gracias, Alex. Senadora Allende, ¿o alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, creo que haya habido unos avances ahora último y me alegro porque había estado como bien detenido y creo que es muy importante, pero al mismo tiempo queda todavía unos pendientes. Yo no sé si ahora o ya estamos en el tiempo, digamos, pero quizás más adelante don Andrés Meneses pueda, a nombre del Ministerio de Cultura, señalar a aquellos que están dispuestos a patrocinar para que sea un solo cuerpo con coherencia. Y me parece interesante, digamos, para poder realmente avanzar y poder lograr un proyecto de eficiencia hídrica que se ha demorado desgraciadamente mucho tiempo. Entonces, yo diría que ojalá continúen las conversaciones, pero necesitamos claridad de parte del Ejecutivo, en este caso a través de don Andrés Meneses, representando al Ministerio de Agricultura, si efectivamente están en condiciones de patrocinar para que, habiendo llegado a estos acuerdos, podamos tener un solo cuerpo legal que nos permita sacarlo lo antes posible. Gracias, senadora Allende. Bueno, creo que hemos escuchado esperando hace tiempo estos informes, tanto desde el gobierno, a través de don Andrés Meneses y de Alex, que ha estado representando a la senadora Allende, autora del proyecto, y al resto de nuestros asesores. Entonces creo que podríamos dar un plazo, no sé cuánto tiempo, una semana, 2 semanas, para que nos trajeran una propuesta en el sentido que señala la senadora Allende, y de acuerdo a todos los puntos que planteó Alex, que están todavía en suspenso de un acercamiento. Así que no sé si la comisión tiene a bien que ya no sea a fines de enero, porque parece que vamos a sesionar toda la semana última de enero. Podríamos tener un approach, al menos, de en qué puntos podríamos ir avanzando en un acuerdo. ¿Habría en ese sentido, a que a fines de enero pudiéramos tener, don Andrés, como el 26, una aproximación a los puntos que están en cuestión y que es necesario una conversación llamada un patrocinio de parte del Ejecutivo? Muy bien, el 26 entonces podríamos tener. Don Andrés, ¿usted quería plantear algo? Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el resumen que ha hecho don Alex Sánchez no solamente ha comprendido la postura de la senadora a la que él representa, doña Isabel Allende, sino que también aparte de la postura que nosotros tenemos en materia de cómo debiera operar la renuncia parcial del ahorro del agua cuando algunos proyectos se ven beneficiados con los fondos de esta ley. Solamente quisiera recalcar o enfatizar algunos puntos que quizá no mencioné muy expresamente en mi primera intervención, y es que efectivamente durante las conversaciones que tuvimos con los asesores de su señoría, nosotros estamos de acuerdo con dejar de lado el concepto de hectárea ponderada para efectos de hacer la evaluación de impacto ambiental, dado que de lo que estamos hablando acá es de una eventual modificación a la ley 19.300 y en consecuencia tiene cierta lógica normativa y regulatoria que no podamos remitirnos para efectos de la ley 19.300 a un reglamento que es de la ley de riego. Por lo tanto, nosotros estuvimos de acuerdo con don Alex Sánchez en cuanto a efectivamente dejar ese parámetro de lado para efectos de esta ley. También tenemos algunas dudas persistentes con respecto a la necesidad de incorporar los balances hídricos de cuenca, dado que, como el mismo don Alex Sánchez señalaba, ya están incorporados en el proyecto que modifica el Código Aguas, que sus señorías van a revisar hoy día en la tarde en la sala del Senado. Se incorpora, como digo, el concepto de los planes estratégicos de cuenca, cosa que queda suficientemente recogida. Con respecto a las citas que él hacía del manual o la guía del Servicio de Evaluación Ambiental, bueno, efectivamente esos parámetros que están recogidos en esa guía han sido tomados justamente desde el manual de buenas prácticas agrícolas que tantas veces hemos mencionado en estas conversaciones. En consecuencia, en ese sentido, existe una cercanía bastante coincidente entre lo que dice la autoridad ambiental y lo que dice la autoridad agrícola, dado que justamente esa guía fue elaborada con aquel material. Y también, bueno, efectivamente, el tema de la paradoja de la eficiencia nos ha hecho estudiar bastante y por lo mismo es que es un aspecto que es importante, que hay que revisar con cautela. Lo hemos conversado mucho, tanto en este proyecto como en el que modifica la ley 18.450. Y bueno, lo que nosotros queríamos hacer en esta sesión específicamente, Presidenta, era justamente mencionar aquellos puntos más importantes sobre los cuales tanto el suscrito como don Alex Sánchez se han extendido durante esta sesión, sin perjuicio de poder revisar también qué otros aspectos también del resto del proyecto, tendríamos que revisar con con redacciones alternativas que, por cierto, esperamos poder concordar con los asesores de su señoría. Muchas gracias, presidente, y queda a su disposición.
Don Andrés, para el 26 podríamos tener, como hemos acordado, ya un informe de acercamiento entre lo que plantea el Ministerio y la propuesta de los asesores, ¿no? Haremos nuestro mejor esfuerzo, presidente. Muchas gracias. Bueno, propongo que demos también una fecha para la mesa que hemos conformado para el proyecto que vimos en primer lugar de la tabla, acerca de usurpación, robo, desvío de agua. Que demos una fecha también a la mesa, puede ser, no sé, tenemos solamente ya el 26, porque no sé si será muy pronto la próxima semana. Puede ser pronto, sí. Sí, constituirla. Entonces 26 y después seguirá en marzo, porque no creo que podamos resolver. Y lo otro es que pongamos en tabla el proyecto de la Subsecretaría del Agua para la próxima semana, porque la próxima semana tenemos informe de salud, sí, pero y además poner en tabla la subsecretaría. El punto 1 sería Desalinización, claro. Es para que aparezca en la... Si es que logramos el punto 2, Sí. lo básico aquí es Sí, el punto no, uno. lógico. Es que venga el ministro a exponerla porque ellos querían exponer... Sí, claro, es que lo importante es que aparezca en tabla ya la propuesta de la subsecretaría. Perfecto. Y lo ponemos después del proyecto de salinización, porque estamos esperando mucho tiempo. Entonces decimos al ministro Que esté atento, que si es posible para que él lo presente. Muy bien, Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Recording Muchas gracias, stopped. Alex. Muchas gracias, Muchas Manuel. gracias.